La niña del río le suplicó no voltear. Desde tiempos antiguos, el pueblo de San Esteban del Valle había vivido con una advertencia no escrita, susurrada de generación en generación entre los más ancianos. Si la oyes llorar junto al río, no te acerques. Y si la oyes suplicar, no te atrevas a voltear. Pero nadie tomaba en serio aquellas palabras, hasta que los cuerpos empezaron a aparecer. Era octubre. La niebla descendía espesa cada noche, como un sudario húmedo que se arrastraba desde el río hasta las calles empedradas del pueblo. Diego, un joven forastero de 17 años, había llegado desde la ciudad con su madre a cuidar a su abuela moribunda. Las historias del pueblo le parecían cuentos de borrachos y viejas locas. Hasta esa noche. Eran las 3 de la madrugada cuando oyó el primer llanto. Un sollozo bajo, casi un gemido, que se filtraba por entre los ventanales de la antigua casa de su abuela. Pensó que era un animal o el viento, hasta que lo escuchó claramente. «No voltees, por favor, no voltees». La voz era de una niña pequeña, aterradora en su dulzura, lúgubre, como si estuviera atrapada en una pena infinita. Diego, envalentonado por la curiosidad juvenil, tomó una linterna y bajó hacia el río. La luz amarilla se abría paso como un cuchillo a través de la niebla. Cada paso hacia la orilla se sentía más frío, más pesado. Las ranas callaban, los grillos también. Un silencio antinatural lo rodeó. La vio de espaldas, de pie sobre una roca junto al agua, con un vestido blanco empapado y el cabello largo pegado al cuerpo. Sus pies no tocaban el suelo. «¿Estás bien?», preguntó Diego, sintiendo cómo la linterna temblaba en su mano. La niña no se volvió. Solo lloraba, con un leve susurro ahogado. «Te lo suplico, no voltees». Pero él ya estaba frente a ella, y no entendía por qué decía eso si ella no se había volteado. Entonces, detrás de él, algo crujió. Una segunda voz surgió, idéntica a la de la niña, pero más grave, podrida, deformada. «Volteaste». Y cuando Diego giró la cabeza para mirar detrás de él, lo último que vio fue su propio rostro reflejado en el agua, sin ojos. Luego, una garra fría y húmeda salió desde las sombras del río y lo arrastró hacia la oscuridad. Al amanecer, su madre lo encontró flotando boca abajo, con los párpados abiertos, pero sin globos oculares. El cadáver estaba completamente seco, como si hubiese sido deshidratado desde el alma. Sobre la orilla, escrito en barro con dedos pequeños, se leía: «Te lo advertí». Desde entonces, otros han oído el llanto de la niña. Algunos han obedecido. Otros han volteado. Ninguno ha sobrevivido. Los viejos del pueblo dicen que ella fue una niña sacrificada por su propia madre en el río, acusada de tener el demonio en la mirada. Dicen que su alma quedó atrapada entre dos mundos, y que lo único que la protege de lo que habita detrás de ella es que nadie la obligue a voltear. Porque si la miras, eso que la sigue, te mira también. Así que si alguna vez oyes una voz en la madrugada, suplicando desde el río, no respondas. No camines hacia ella. Y por todo lo que más ames, no voltees. Lo que habita detrás. Han pasado 6 meses desde la muerte de Diego. Su caso fue archivado como ahogamiento accidental, aunque su cadáver no tenía agua en los pulmones. Nadie explicó la ausencia de ojos ni los rastros de barro en forma de manos pequeñas alrededor de su cuello. Pero su prima Valeria nunca aceptó esa explicación. Valeria tenía 19 años y una obsesión creciente con lo paranormal. Armó un grupo de investigación con 3 compañeros de universidad: Julián, escéptico empedernido; Camila, amante de las historias de ultratumba; y Samuel, su novio, técnico en cámaras térmicas y detectores EMF. El 31 de octubre, la noche más delgada entre los mundos, decidieron ir al río con cámaras, grabadoras y una promesa: no voltear, sin importar lo que escuchen. A las 2:56 de la madrugada, mientras instalaban los equipos junto al agua, el detector de campo electromagnético comenzó a pitar erráticamente. Un frío antinatural descendió como una niebla viva, y la grabadora comenzó a registrar un llanto apenas audible. «Lo oyen», susurró Camila. Valeria asintió. El llanto, igual al que Diego había descrito en su diario. Y luego, la voz: «No voltees, por favor, no voltees». La linterna de Julián se apagó de golpe.
La cámara comenzó a grabar sola, enfocando al otro lado del río. Allí, flotando apenas sobre el agua, estaba la niña. De espaldas. Inmóvil. Camila cayó de rodillas, hipnotizada por el llanto. Samuel comenzó a grabar con visión nocturna. No se muevan, ordenó Valeria. No la miren. Pero algo más se movía entre los árboles. Un chirrido seco, como huesos arrastrándose por madera. Luego, un gruñido. No animal. No humano. Algo más viejo. La cámara térmica mostró una forma alargada, imposible, erguida detrás de la niña. Como una figura de oscuridad pura con extremidades que no deberían existir, se alzaba detrás de ella. Y tenía la cara de Diego. O lo que quedaba de él. Voltearon, murmuró la niña. Julián, incapaz de resistir, giró el rostro hacia ella. La linterna se rompió. La cámara se apagó. Y una mano negra, como si estuviera hecha de ceniza mojada y raíces podridas, le atravesó el pecho. El grito de Julián fue ahogado por el sonido de agua burbujeante. Su cuerpo cayó al río y se deshizo como si el agua lo devorara. Valeria gritó, sujetando a Camila, que lloraba sin cesar. Samuel intentó correr, pero el barro del río le sostuvo los pies. Lo último que vieron de él fue cómo lo arrastraban bajo la superficie. Y cómo otra versión de su rostro, sin ojos, emergía desde la profundidad, pegada al rostro del ente que acechaba detrás de la niña. Valeria y Camila sobrevivieron esa noche. Apenas. Pero desde entonces, ninguna duerme tranquila. Camila se arrancó los ojos semanas después, repitiendo una y otra vez. Así no podrá seguirme, así no podré verlo. Valeria huyó del pueblo, pero cada noche, justo a las 3 de la madrugada, oye el llanto. Y una voz que le susurra desde el rincón más oscuro de su habitación. Por favor, no voltees. Porque ahora la niña está detrás de ella, y el ente también. El huésped sin alma. Valeria había huido de San Esteban con la convicción de no volver jamás. Pero las pesadillas la seguían donde fuera. El rostro de su primo Diego sin ojos. La niña flotando. El susurro cada noche, siempre a la misma hora. Por favor, no voltees. Hasta que en su sueño, una noche de luna muerta, vio un símbolo. Un círculo de ramas, huesos pequeños y barro negro, y un susurro más fuerte que el resto. Debes sellarlo, o tomará otro cuerpo. Entonces lo comprendió. No se trataba solo de la niña. El ente detrás de ella, una cosa anterior a la humanidad, llamada en antiguos manuscritos como Oyactán, el que mira desde el fondo, estaba buscando un nuevo huésped. Uno que pudiera ver más allá de lo humano. Uno sin alma, o dispuesto a entregarla. Y el portal seguía abierto. En el río. Valeria regresó al pueblo con un cuaderno antiguo robado de la biblioteca oculta de la Universidad de Quito. Una guía de rituales precolombinos prohibidos, fusionados con símbolos de culturas perdidas de la selva profunda, donde se hablaba de sellos de barro y hueso capaces de contener entidades del otro lado. Volvió al río en luna nueva, acompañada de una anciana ciega conocida como la vidente de los pájaros rotos, la única que decía haber sobrevivido al contacto con el ente. También llevó a Matías, un joven huérfano del pueblo, un niño mudo, al que nunca se le habían visto las pupilas. Nacido en la madrugada, con los ojos abiertos y fijos hacia el río. Él puede verlo, dijo la anciana. Él es el que puede mirar más allá del alma. El ritual comenzó a las 2:45 de la madrugada. Formaron el círculo con huesos de aves muertas recogidas en el bosque, ramas del árbol de ceibo maldito y barro extraído de la zona exacta donde murió Diego. La anciana comenzó a cantar en un idioma que ningún humano debería conocer, y Valeria recitó los versos oscuros del manuscrito. El aire se volvió espeso. La tierra tembló levemente. Entonces apareció la niña. Pero esta vez, estaba llorando sangre. Su vestido estaba cubierto de gusanos. Y el ente estaba dentro de ella. Sus ojos ya no eran los de una niña, sino pozos de negrura infinita, girando, buscando una salida. Necesito un huésped, dijo con voz doble, antigua y maldita. El niño, Matías, entró al círculo. No lloró. No tembló. Miró directo a la niña, directo al ente. Y entonces Oyactán lo vio también.
La tierra se abrió. De su interior surgieron manos podridas, lenguas antiguas, raíces negras. Todo intentó escapar. Pero Valeria arrojó el sello de barro y sangre al centro del círculo, mientras gritaba: Tu huésped te ve, pero no te teme. Y te encierra para siempre en lo que no puede morir. La niña gritó. El ente aulló. El río se secó de golpe. Y Matías cayó al suelo, con los ojos en blanco. Cuando Valeria despertó, el amanecer teñía de rojo las montañas. La anciana había muerto, petrificada en su lugar. La niña ya no estaba. Pero Matías sí. Ahora camina por el pueblo con los ojos completamente negros. No habla. No parpadea. Pero sonríe. Una sonrisa vacía. Y cada madrugada se le ve sentado junto al río seco, mirando al vacío. A veces susurra: Yo lo veo. Y a veces se le escapa una risa infantil, acompañada de un eco antiguo, imposible, como si Ollactán no hubiese sido sellado, sino alojado. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El ojo abierto del huésped y el despertar de Ollactán. El río ya no fluía. Desde aquella noche en que Matías selló al ente con sus ojos sin alma, el cauce del agua quedó seco y la niebla dejó de levantarse. San Esteban parecía respirar en calma, pero bajo la superficie algo latía. Y los niños se empezaron a ver. Un mes después, Camila, aún internada en un hospital psiquiátrico, se ahorcó con su propia camisa. En las paredes de su celda había dibujado círculos con ojos negros que lloraban barro. Cada dibujo tenía un nombre debajo: Lucía, Emilio, Santi, Matías. Niños del pueblo. Todos de entre 6 y 9 años. Todos habían comenzado a tener el mismo sueño: el río sangrante, la niña flotando y el ser que la protegía. Ollactán. Ahora, libre, dentro del cuerpo de uno de ellos. Matías ya no era Matías. Caminaba en silencio, y donde él ponía los pies, la tierra se agrietaba. Animales muertos aparecían fuera de sus casas. Y por las noches, desde su ventana, se oían oraciones en idiomas imposibles. A veces, abría los ojos y se veían girar con un tercer iris, negro, profundo, que no era humano. Valeria, desesperada, regresó al pueblo. Traía consigo a 2 expertos en ocultismo, uno brasileño y otro haitiano. Ambos, al ver a Matías, retrocedieron con horror. Ese niño no tiene alma. Es un receptáculo. Un altar viviente. Y el ente dentro de él está abriendo los sellos de la tierra. En las noches siguientes, otros niños comenzaron a hablar en lenguas muertas, a dibujar los mismos símbolos, a señalar al cielo con dedos temblorosos. Uno de ellos, Lucía, gritó hasta vomitar sangre. El ojo del río está abierto. Ya mira el cielo. Entonces comenzaron los fenómenos. Las sombras se movían sin luz. Las iglesias ardían desde dentro sin fuego. Las cruces se invertían y lloraban sangre de animales. El agua sabía a óxido y tierra de tumba. La grieta del río comenzó a temblar, y de su fondo surgieron raíces negras como venas que palpitaban. Era la manifestación física del cuerpo de Ollactán, despertando en la corteza del mundo. Y Matías sonreía. Cada noche, un niño nuevo se unía a él. Formaban un círculo en el lecho del río seco. Cantaban. Reían. Pero sus voces estaban invertidas, distorsionadas, como grabadas al revés. Un coro de niños sin alma. Valeria, en su última desesperación, encontró un libro prohibido en una cripta subterránea bajo la catedral de Loja, el Cántico del Silencio Final.
Decía que para detener a Oyaktán había que cerrar su ojo con un sacrificio mayor, un alma pura ofrecida voluntariamente, dentro del círculo de barro y huesos, con la niña del río como testigo. Pero la niña había desaparecido. Los ancianos del pueblo comenzaron a suicidarse. Los animales dejaron de reproducirse. Y el cielo, a las 3 de la madrugada, parecía respirar. Una respiración profunda y pesada, como si el mundo se preparara para expulsar lo que hay dentro. Valeria tiene solo una opción: entrar al círculo. Y buscar a la niña, en el plano donde se oculta, el reflejo del río, una dimensión espejo hecha de agua, sangre y sombra, donde las almas son atrapadas, y donde Oyaktán se gesta como un feto cósmico dentro de Matías. Pero si entra, corre el riesgo de quedar atrapada para siempre. Y si no lo hace, el niño despertará completamente en el próximo eclipse. Y el apocalipsis del barro negro será irreversible. El nacimiento del barro negro, el ciclo de Oyaktán, el dios del abismo que mira desde el reflejo. 3 días antes del eclipse total. El mundo ya no es como antes. En San Esteban, el aire huele a barro podrido y dientes quemados. Las noches no terminan nunca del todo, el sol sale pálido, enfermo, y las sombras se arrastran hacia los lugares donde el río antes corría. Valeria, al borde de la locura, se sumerge en el reflejo del río, el plano opuesto, el útero de las almas atrapadas. Lo logra durante un antiguo ritual practicado con su propia sangre, recitando versos del cántico del silencio final. Al tocar la superficie del agua muerta, desaparece. El otro lado. Todo aquí es líquido y humo. El cielo es un río invertido lleno de ojos flotantes. Hay árboles colgantes con manos en lugar de hojas. Y en el centro del pantano infinito hay un corazón gigante palpitando. Es el núcleo donde Oyaktán se gesta. Valeria ve a la niña del río. Flotando. Llora barro y dientes. Pero no suplica esta vez. No pude evitar que voltearan. Él ya los vio. Solo tú puedes detener el nacimiento, con tu muerte o con la suya. En el reflejo, los niños poseídos son sus guardianes. Ya no ríen ni cantan, caminan desfigurados, con la carne abierta mostrando ojos que no deberían estar ahí, colgando del cuello, de las manos, de la espalda. Uno por uno atacan. Valeria se defiende con el fuego sagrado del sello, pero cada vez que hiere a un niño, el dolor se refleja en ella. No puede matarlos, no sin morir también. Y en el centro del reflejo, Matías flota sobre un trono de huesos de animales, con una corona de espinas vivas. Su cuerpo vibra, estirado, ya no humano. De su ombligo cuelgan raíces negras que se hunden en la tierra, conectadas al corazón del mundo. Sus ojos son completamente blancos ahora, y su voz es la de Oyaktán. He nacido del miedo, del llanto, del reflejo que nadie quiso ver. Tu mundo está infectado. Hoy rompo el sello. Hoy abro el ojo, y el río será sangre eterna. El eclipse comienza. En el mundo real, el cielo se oscurece. El río seco comienza a rugir con barro y miembros humanos arrastrados desde otros pueblos. Las iglesias caen solas. Los espejos explotan. En Quito, Guayaquil y Cuenca, los niños se tiran desde las azoteas riendo. En el reflejo, Valeria lanza el sello final al corazón palpitante de Oyaktán. Pero éste lo devora. Nada puede detenerlo ya. Hasta que la niña del río le susurra al oído una última verdad. Si lo que nació vino del reflejo, debe morir en la oscuridad total. Solo un alma viva puede ser ofrenda de ceguera. Valeria comprende. Se clava el fragmento del espejo sagrado en los ojos. Queda ciega. Pero activa el último sello con su sangre. Una explosión de sombra lo cubre todo. El reflejo tiembla. Grita. Se derrumba como una pesadilla que se olvida de sí misma. El final. En el mundo real, los niños poseídos se desploman. El río vuelve a correr, pero ahora es negro como tinta. El eclipse termina. Y en la orilla, los aldeanos encuentran el cuerpo de Valeria. Sin ojos, sin lengua, pero con una sonrisa de paz. Matías no aparece jamás. Pero se dice que si uno mira el reflejo del río muy fijamente, a las 3 de la madrugada, puede ver un rostro, con una corona, y un ojo negro que no ha dejado de mirar. Porque Oyaktán nunca muere. Solo duerme.
y sueña con volver.